Linda noche a todas las personas de Mente Disruptiva. Les damos la bienvenida a nuestra transmisión psicoeducativa número 31, titulada La importancia de la actividad física en el bienestar psicológico. Pues les recuerdo que mi nombre es Marisol y es un placer aprender siempre al lado de ustedes, del lado de especialistas que nos comparten cada día el tema. Y bueno, me gustaría, antes de dar voz a la psicoterapeuta que nos brindará la psicoeducación del día de hoy, a una invitada especial. Su nombre es Karina, pero a mí me gustaría que de su propia voz ella nos hablara. ¿Quién es Karina? ¿A qué se dedica Karina? Cuéntanos, Cari. Estaba apagado el micrófono. Buenas noches. Gracias por la invitación primeramente. Um, Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues yo soy senderista y montañista y trabajo con niños. Disfruto de andar en las montañas, viendo paisajes y conociendo personas que les gustan las mismas cosas, disfrutando. Ajá. Pues Ay, bienvenida, Cari. gracias. Y es un gusto también cederle la palabra a una persona muy preparada en ambos rubros, ¿no? En el de la salud mental, pero también en el de el cuidado del ejercicio, la actividad deportiva. Y ella es Alejandra Carrera, y pues también me gustaría que ella misma les cuente sobre su trayectoria, Ale. Adelante. Hola, buenas noches o buen día donde no sé desde donde nos estén viendo. Pues sí, soy Alejandra Carrera, principalmente licenciada en enfermería, ya posterior, maestra en psicoterapia clínica. Y pues sí, este tema me llama mucho la atención, me gusta mucho. Aparte porque he tenido la fortuna de poder experimentar diferentes tipos de actividades físicas, diferentes tipos de deportes. Me he dado el gusto de vivirlos, ¿sí? Y pues es una herramienta ahora que estamos con el tema de la salud mental, pues es una herramienta muy útil para diferentes tipos de padecimientos, ¿verdad? O diferentes cambios que hay en el proceso de cada persona. Entonces, la actividad física es una herramienta y, y es algo muy bonito también. Es un hobby, puede ser rehabilitante también, aparte de hobby, puede ser agente de cambio también, muchas cosas. Y pues, bienvenidos al programa. Sí, claro, estamos ya empezando a recibir sus comentarios y nos da mucho gusto. Igual queremos invitarle a quienes saben que Ale va a hablar de este tema junto con Cari, a interactuar con nosotras por medio de los comentarios de YouTube o de alguna red social por la cual usted esté siguiéndolas. Y pues estamos con toda la disponibilidad de aprender, Ale, ahora sí adentrarnos al tema de la importancia de la actividad física en el bienestar psicológico. Somos todos oídos. Claro que sí, me gustaría empezar con una definición de la OMS que define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con consiguiente el consumo de energía. Entonces, la actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarme de un lugar a otro, o como para ir como parte del trabajo, a veces también hacemos cierto desempeño físico. Entonces, la actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud.
siempre va a tener un beneficio, ¿verdad? En su mayoría de los casos. Entonces, pues sí, por ejemplo, ahora los últimos deportes que he estado practicando o actividades que he estado haciendo, ¿verdad? Y que he disfrutado mucho, pues es el senderismo. Cari es una de las personas que me ha ayudado a integrarme a este deporte. Somos ahorita pues bueno, voy a hacer tantita promoción al grupo en el que estamos, es grupo de senderistas, pero dentro de ese grupo estamos el grupo de los aferrados, vamos a decirlo. Cualquiera de que nos esté escuchando aquí en Ciudad Juárez están invitados y también del Paso o aledaños, ¿verdad? Se pueden acercar y con mucho gusto también los expertos que son los que ya tienen años sendereando, tienen años de recorridos, de paisajes, pues son los que nos pueden guiar. Pero bueno, lo importante aquí es que hay muchos puntos que nos ayudan, ¿verdad, Cari? No sé si tú personalmente has visto que en algo emocional puede apoyar esto, ¿no? Que nos ayuda a gestionar también en ocasiones emociones, ciertas cosas de autopercepción, ¿sí? De autoeficacia también, o sea, el deporte nos adentra a un mundo y a veces ni siquiera nos damos cuenta qué mejoras podemos presentar psicológicas a través de esto. Sí, Ale, eso, bueno, más bien lo he vivido, que Exacto. he tenido bastantes cambios en la salud, por ejemplo, en el estrés, te ayuda como a concentrarte, previene enfermedades cardíacas, como pulmonares, te ayuda a mejorar pues el ritmo cardíaco, el ritmo pulmonar también, pues ya ves, o sea, porque al andar ahí en el cerro o en el campo, la vista que ves te calma, o sea, te sientes diferente, pues no sé, o sea, a mí sí me ha ayudado en muchas formas y me gusta andar ahí, a veces hasta pienso que es una adicción, te vuelve una adicción al encontrarte ahí, luego conoces personas que le gusta hacer lo mismo que tú y se vuelve ahí como una cadenita que quieres más y más y lo disfrutas, entonces yo pienso que tiene bastantes beneficios. Escribí alguno de ellos porque se me olvida así como de repente empezar a hablar y se me olvida, pero mira, entre ellos, pues reduce el estrés y mejora la salud física y mental. Al estar en lugares abiertos se produce un bienestar a tus sentidos, a todos los sentidos, porque pues estás viendo la vista, hueles, percibes, pues te puede disfrutar con personas, amigos, con tu familia, con quien tú quieras. ¿Y qué más? Te distrae de las obligaciones diarias de tu casa, que dices, ay, quiero salir a senderear porque ahí encuentro paz y me desestreso y es como una ayuda a una terapia, ¿no? Es tipo terapeuta también. ¿Qué más? Pues se sabe que andando ahí liberas endorfinas y provocas sentimientos de felicidad, incluso hasta euforia, no andas ahí todo eufórico, bien contento, ¿no? Con la adrenalina al 100, cuando andas trepando cerros y no me dejarás mentir, o sea, pues tiene bastantes beneficios, aumenta la confianza en uno mismo, porque a veces dices, pude hacer algo que no hacía antes, entonces vas tú también teniendo más confianza en ti y decir, ay, ahora pude hacer un poquito más y luego ya dices, no, pues ya puedo, te sientes ya muy confiado. Pues, ¿qué más? Pues, las sí. habilidades, también ahí socializas, pues básicamente eso es en lo que me ha ayudado y muchas cosas más.
Oigan, chicas, y no que parezca como chismecito, pero tal vez hay personas que pueden estar escuchando, que en un futuro vayan a escucharlas. Y entonces yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué? No sé si ustedes quieran decirlo, ¿por qué ustedes llegaron al senderismo o por qué algunas personas han llegado al senderismo, digamos, con alguna dificultad o qué tipo de dificultades? A la mejor depresión, alguna pérdida, problemática de salud que los acercó al senderismo y entonces han encontrado todos estos beneficios. No sé si quieran soplar, quieran Bueno, decir. bueno, he visto, en lo personal he visto mucho meme, ¿no? Que dicen, ay, rompió con su novia y va al cerro, ¿no? A, sí, a rehabilitarse. Entonces, creo yo que tiene algo de cierto, pero no todo. Yo creo que cuando tienes una situación psicológica, un padecimiento de depresión, de pérdida, de ansiedad, una de las cosas que te obliga el cuerpo o la mente es el moverte de donde estás. Es lo que trata de hacer hasta cierto punto la ansiedad, te mueve en ocasiones, ¿sí? Y cuando se va a mover el cuerpo, puede ir a cualquiera de estos caminos, ¿no? La mente te va a llevar, ya sea si tú quieres hacer una actividad al aire libre o en tu propia casa o en algún gimnasio, ¿no? Claro que yo podría decir, para mí, ¿verdad? Al aire libre es lo mejor. ¿Por qué? Porque te oxigenas, convives con naturaleza, la mente deja de estar rumiando, deja de tener la distraes de esos pensamientos intrusivos que a veces te llegan y estás a piense y sobrepensando alguna situación. Entonces, en pocas palabras, puede ser que una situación psicológica te esté llevando a hacer esta actividad o no precisamente, sino que te gusta el deporte, en mi caso me gusta la actividad física, yo tuve una lesión de rodilla en CrossFit, que también amo el CrossFit, he amado todo lo que he hecho pole dance, he hecho aerobics, he hecho spinning, todo lo amo, entonces dije, tengo ganas de respirar aire libre, entonces salir a que me dé el sol, la vitamina, porque ya estaba de gimnasio a casa, a trabajo, pues lugares cerrados. Tenía ganas de convivir al aire libre. Entonces creo que no precisamente una situación te tiene que llevar, a fuerzas una situación psicológica te tiene que llevar al senderismo, al montañismo. Es igual que todas, yo creo que todas las actividades tienen fases de inicio, de intermedio y de avanzado. Y es un proceso en el que vas asimilando y vas construyendo también mentalmente cómo afrontar situaciones o vicitudes que hasta en la misma vida cotidiana se te presentan, como las simples emociones, las emociones no simples, las grandiosas emociones que tenemos, te ayudan a gestionar esa felicidad, esa frustración y enojo, te ayudan a gestionar cómo afrontarlo y poder aceptar al paso que sigue, ¿no? Si avanzaste o no avanzaste, o si te das el tiempo de volver a mejorar hasta con un ejercicio, ¿no? Con un ejercicio y hasta planearte y poderlo lograr. A lo mejor todo esto es lo que nos conlleva también, bueno, en el punto personal, no precisamente una situación así, ¿sí? No sé, a ti, Cari. Pues fíjate que yo también desde niña siempre como que estuve muy en contacto con la naturaleza.
sea, siempre me acuerdo que mi papá nos llevaba de viaje y íbamos al rancho con mi familia. Entonces, como que siempre estuve conectada así y estaba buscando siempre esa conexión. Entonces, pues, un día practicando también el senderismo con mi hermana y mi sobrino, que era principalmente con los que hacía el deporte, pues íbamos a buscar esos lugares y ahora vamos para allá porque queríamos ver más y más. Siempre he tenido actividad física en mi vida, también siempre he hecho deporte. No así que digas que siempre he estado enfocada 100%, pero siempre he tratado como de tener una actividad física. Entonces yo creo que una cosa te va llevando a la otra y dices, aquí me gusta, aquí lo disfruto, aquí me siento yo, me siento libre, me gusta lo que hago, entonces te sientes cómodo y te sientes feliz y dices, aquí me quedo y pues así fue como llegué al senderismo y ahí estoy, ahí sigo. Y me encanta hacerlo, me encanta. Ajá. Entonces, sí, como decimos, o sea, a veces una parte puede ser no tanto la psicológica que te lleve, en ocasiones sí, un proceso psicológico te puede llevar a hacer una actividad física, esa necesidad de moverte. Entonces, ahorita la pregunta, Marisol, que nos hacías que sí, que echando chismecito, que podríamos decir, también he conocido personas o procesos, por ejemplo, el senderismo no me llevó a esto, pero sí puedo decir que he tenido procesos psicológicos que me han llevado a enfocarme más en la actividad física en ciertos momentos de mi vida. Entonces, yo creo que la mayoría también le puede pasar, y te enfocas más y es una herramienta la actividad física para hacer el cambio, ¿sí? Y para poder ayudar en un proceso psicológico, ya sea de ansiedad, depresión, de duelo. Entonces, también he conocido a gente que tiene padecimientos de ansiedad o depresivos, y esto es el antídoto, ¿no? Esto es la recarga, esto es los que ayudan a sobresalir el día a día, ¿sí? Entonces, pues claro que como dice Cari, hasta cierto punto a veces se siente como que adictivo porque produces muchas endorfinas que te ocasionan placer, un placer y una gratificación, pero siempre con medida, ¿verdad? Porque también pues llegar al otro extremo, por ejemplo, la vigorexia en extremo, pues ya puede ser perjudicial para la salud. El hacer deportes extremos hasta cierto punto, el exagerar el riesgo o hacer alto riesgo sin protección y sin medidas adecuadas, bueno, puede caer en el otro lado de que no queremos llegar, ¿verdad? Lo que queremos evitar en una afección de salud, ¿sí? Pues muchas gracias. Y no, sí, claro, todo en su justa medida y en el equilibrio, pero dado que, bueno, estamos hablando de la importancia de la actividad física en el bienestar psicológico, imagino que algunas personas que nos puedan estar escuchando puedan encontrar, como tú dijiste bien bonito, ¿no? Ese antídoto a decir, híjole, ya estoy cayendo otra vez en aquello que caí hace mucho. Y me acuerdo que algo que sí me sirvió fue irme al cerro, irme a la bici, irme a caminar, respirar. Entonces, recordarles si se les había olvidado que se puede volver a empezar, y también, ¿no? La importancia radica en que, me imagino yo, ustedes corríjanme, ¿no? Que no importa el peso que tengas ahorita, el estado de ánimo, el dinero o no que tengas, porque luego hacemos como que esas ideas, ¿no? De no empiezo porque pues todavía no tengo mis botones súper expertos, no empiezo porque pues no me quiero poner el traje de baño así como estoy, no empiezo porque entonces nos ponemos a poner trabas. Pero ustedes qué dicen a lo mejor respecto al senderismo ahorita, que claro, ¿no? Si uno se quiere ir más pro, pues se va haciendo caro y se va haciendo caro, eso lo entendemos de cualquier deporte, pero
pero realmente hay un pero para empezar con ustedes, por ejemplo. Yo pienso que todas las personas pueden hacer senderismo. Hay un camino adecuado para todos. Yo también empecé, obviamente, en esto y nunca, o sea, empecé desde cero también. Yo tenía más, ahorita no estoy que digas, ay, qué delgada, pero tenía más sobrepeso y poco a poco, o sea, con el puro senderismo he tenido, o sea, he bajado de peso. Sí estaba muy, pesada antes y te digo, no es necesario que, o sea, cualquier persona puede empezar, es poco a poco y tú conoces tu cuerpo, tú dices hasta cuándo, hay caminos para todas las personas, hay caminos cortos, hay caminos largos, ya tú decides y cómo tú te vayas sintiendo, como tú lo vayas sintiendo. Y yo pienso que todos podemos hacerlo, a cualquier edad. Claro. Me encantó lo que dijo Cari, que hay un camino para cada quien. Me encantó, me sí, encantó, me una encantó. bonita metáfora para quien nos esté escuchando, pero si nadie nos está escuchando, para nosotras mismas, ¿no? Siempre hay un camino para cada quien. Siempre va a haber un camino para cada quien, ¿verdad? Y una actividad para cada quien en este andar, puedes hacer lo que te guste, es más, hasta en tu propia casa, 10 a 15 minutos te van a marcar la diferencia. Decía la definición, ¿no? El simple hecho de movilizarte de un lado a otro, del ir de tu casa al trabajo o de ir a, no sé, a un centro comercial, bueno, pues ya el caminar, el andar, ya te está costando un esfuerzo físico y ya se considera actividad física, ¿verdad? Pero si la haces con la intención es lo más importante, y con lo que tengas, o sea, pues con todo el cariño del mundo les puedo decir a mis compañeros, a nuestros escuchas en este medio, que adelante, yo creo que el principal obstáculo somos nosotros mismos, nuestros propios prejuicios y pensamientos, entonces hay que cuestionarlos y ponerles ese signo de interrogación y pensar si son saludables esos pensamientos para nosotros o no, y ponerlos a prueba. Bueno, lo voy a hacer, me voy a aventar a caminar, no, a lo mejor no tengo el calzado adecuado, pero bueno, con lo que tengo voy a empezar, y voy a empezar, y voy a empezar. Ese de que ya, lo voy a hacer, no darle oportunidad a que lleguen estos pensamientos intrusivos, ¿no? Que nos lleguen a impedir, obstaculizar. Entonces, pues es muy bonito, muy bonita la actividad física, pues nos ayudan en todo este bienestar psicológico que también es social, para aquella gente que les guste relacionarse, pues va a ser algo muy, muy, pues muy productivo, ¿no? En relaciones sociales vas a conectar con mucha gente. Igual si no te gusta, pues puedes hacer actividades que sean más lejanas. El senderismo, el correr, el yoga, lo puedes hacer de manera individual o social. O sea, ya depende de cada quien. También el CrossFit, todas las actividades se pueden hacer de manera individual o grupal. Muy bien, pues estamos como, no sé, como listos también para seguir aprendiendo sobre todos los beneficios, ¿no? Que implica una actividad física. Pues varios de ellos ya los ha comentado Cari, que es mejorar el estado cardiorrespiratorio, ¿verdad? Nos ayuda para el riesgo ese de hipertensión,
las cardiopatías, si ya se padecen, los ejercicios te van a ayudar a disminuir los riesgos y mejorar la salud. Te ayuda para la hiperactividad también, te ayuda para enfocar, para la concentración, para la salud cognitiva en sí. Mejora también el sueño, tienes mejor calidad de sueño cuando realizas actividad física. En ocasiones también pasa que cuando se activa el cuerpo, da más energía durante el día. Por ejemplo, si hacen actividad en la mañana, dicen, yo si hago actividad física en la mañana durante el día, ya hagan de cuenta que recargué, ¿sí? Y otros dicen, no, pues yo hago actividad física durante la tarde y mejoro mi calidad de sueño, duermo más a gusto. Voy a senderear en la tarde y llego y rendido y duermo como en los brazos de Morfeo, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones te van a dar una sensación de bienestar y por tanto te va a dar una mejor salud psicológica a la vez. Te afrontas a las situaciones de tu día a día ya más sereno, más desahogado. El área prefrontal, que es la área ejecutiva de nuestro cerebro, pues mejora las decisiones, la memoria también espacial mejora con la actividad física y pues en el hipocampo hace esta resonancia emocional, ¿no? ¿Tú cómo te has sentido, Marisol, cuando has realizado actividad física? A mí me encanta la natación y ahorita que Cari mencionaba todo lo que ella ha experimentado en sus actividades, recordaba algo que nosotros le llamamos como el trance hipnótico, como entramos en ese trance, Cari, como cuando tú vas manejando por automático y luego llegas y dices, ¿en qué momento pasé por todas las calles, hice media hora y llegué aquí? O sea, no me di cuenta? Entonces, a veces, bueno, no sé, yo así lo veo en la natación, ¿no? Es todo un trance hipnótico en el que pues no piensas nada y piensas en todo y además vas contando y además vas sintiendo cómo se te quema toda la grasa de todo el mundo. Y entonces, pues digo, con lo que ustedes han experimentado física, mental, emocionalmente, pues a mí me pasa con esa actividad, ¿no? Que también amo mucho. Y luego, pues el frío de estas, no sé, del estado de Chihuahua no permite mucho que los nadadores lo disfrutemos como en todas las épocas, pero a mí me sucede muy parecido a ustedes y me acordé, ¿no? Del famoso trance hipnótico en el que uno se va, no piensa, pero además resuelve cosas que estuvo trayendo todo el día en la mente y después de una hora ya como que dices, ya, eso me ha pasado. Sí pasa, sí pasa. ¿A ti no te pasa, Cari, que cuando vas a ir a senderear dicen, se van a ver a las 4 de la mañana o a las 5 o 6 de la mañana y tú a las 4 ya estás, pero sí que ya estás con el gorro puesto, el casco y todo, los zapatos? Sí, sí pasa, es como los memes, ahí van los famosos memes. Ahí estás con tu cara, o sea, a las 6 de la mañana, pero para ir al cerro desde las 3 y sin el despertador, le ganas al despertador. No sé por qué, o sea, y sí pasa. Es algo que, y dices, ya tenemos plan para tal día, y ya estás esperando que llegue el día. O sea, es ya adictivo, o que sabes que vas a andar bien feliz ahí, vas a disfrutar y estás esperando el día como niño chiquito. Entonces, sí. Y como psicoterapeuta te puedo decir, es parte de nuestras recetas para ciertos padecimientos, ¿no?
Y para ciertas personas también, y de manera personal se le puede, dar esta sugerencia, ¿no? De la actividad física, ya usándola como herramienta para tratamiento de la ansiedad o de la depresión. Entonces, debido a todos estos beneficios que hemos visto, que hemos hablado de que mejora la calidad de sueño, nos mejora el estado de salud, ¿sí? Ya que aumenta el estado, mejora el sistema inmunológico, nos ayuda en esto de la autoestima y la autopercepción, ¿no? La autopercepción se puede hasta mejorar como ganancia, ¿no? El estado físico, esos cambios que se ven, a lo mejor no lo luego, pero conforme va pasando el tiempo, pues ya es ganancia, ¿no? El estado físico que cambia el cuerpo. El manejo del estrés es una herramienta para canalizar ese estrés, toda esa energía que provoca, ¿no? Las tensiones, y pues mejora para la memoria, la atención y pues este lado social también que es parte de la salud mental, el sociabilizar. 6 puntos que he visto yo muy, muy importantes para la educación, para la actividad física y estos beneficios que vienen, Marisol. Y ahorita que las escuchaba también, cuando trabajamos con personas, bueno, como decía Ale, ¿no? Es algo sumamente importante en un proceso psicoterapéutico, pero recordaba, por ejemplo, cuando se trabajan trastornos alimenticios, algo que Cari y Ale y yo misma hemos mencionado constantemente en la transmisión, es que esa actividad que usted elija sea algo agradable, gratificante, así como es la comida, así como es la actividad física. Como decía Ale, si usted vive en una casa de 2 pisos y quiere hacer 15 minutos de escalera, subir y bajar, y esa va a ser su actividad física, que le encante, que lo disfrute. Si usted va a salir 1 hora a pasear a su perrito con un ritmo constante y esa va a ser su actividad física, que lo disfrute. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces, como decía Ale, cuando nos vamos a los extremos, nos lastimamos y además nos castigamos, o sea, alejamos esa actividad física del placer, deja de ser placentero por las fajas, por el gastadero que de proteína, de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, los fierros, dejas de ir 1 semana y te duele, o sea, es un sufrimiento y entonces me parece que no se trata de eso, al menos cuando trabajamos en trastornos alimenticios es así súper, súper, súper importante en la prescripción que la actividad física que el consultante elija, por más simple, sencillo, por más elaborada que parezca, sea algo sumamente gratificante. Entonces, encuentro pues en las tres, ¿no? Que las actividades físicas o deportivas que hemos elegido hasta el momento son gratificantes. No sé las personas que nos estén viendo si nos quieran compartir algo en el chat, aquí los estamos leyendo respecto a lo que estamos mencionando y no sé si les resonó algo de lo que les acabo de comentar. Sí. Adelante, Cari. Sí, también, de acuerdo. Sí, yo lo que he visto, por ejemplo, aquí que puedo considerar a Cari que es una amateur, es una profesional en el senderismo. Puedo mencionar que cada quien vamos a empezar a nuestro ritmo en cualquier actividad que vaya a realizar. De primera instancia, puedo decir que en la mayoría, si no es que en todas las actividades físicas, no necesita hacer un gasto económico gigante, ¿no? Para empezar. Creo yo que la mayoría de las actividades físicas se prestan para comenzar
en el nivel básico. Lo que he conocido yo de pole, de cross, de yoga, de senderismo, de spinning, no tiene que hacer gastos, o de los runners, no tiene que hacer gasto económico grande para empezar. La mayoría de la gente que sabe y que he conocido, así como a Cari, en el senderismo, entre otros compañeros, Roberto, Nelly, que ya nos han acompañado en otros programas también de salud mental y actividad física, la gente que sabe te va a orientar, te va a tener la paciencia, y te va a ir induciendo en el deporte, pero también con ese debido de respeto que tú tienes que procesar el que te sea afín para ti o no, el que se te acomode hasta para tu fisionomía o no, si te gusta o no, si lo asimilas por instalaciones, por clima, por ejemplo, si es en el agua, si toleras la humedad, o si es en un gimnasio, bueno, si toleras a lo mejor que hay mucha gente, si es al aire libre, si toleras las inclemencias del ambiente, ¿no? Entonces, puede ser esto, ¿no? Que el instructor o maestro de cada actividad física te va a ir induciendo a estos deportes de la mejor manera, de manera pausado, que uno sea considerado con uno mismo y se tenga paciencia para cada actividad. Y como decía Marisol, que no sea un sufrimiento, ¿no? Que no sea algo que te haga pensar, ay, tengo que ir a hacer esto, no, o sea, que sea al contrario, no, híjole, que suave, ya me voy a ir para allá, hasta me doy carrilla para, no sé, hacer me proyecto hacer las actividades de la casa rápido para irme bien a gusto allá a mis deportes, ¿no? Dejar todo listo para el día siguiente para irme a mi deporte muy, muy despejada y a gusto, ¿sí? Entonces, sí. Muy bien, pues aquí ya los fans de Cari están echándole porras. Dice que el mejor consejo que han recibido de ella es: tú puedes, friend, toma tu tiempo y sigue. Y pues Karma está muy agradecida por su compañía en la montaña y el ánimo para seguir. Y nos comenta que se unió al senderismo en la pandemia, como esa necesidad de distraerse, pero se volvió esa adicción bonita, ¿no? Ir al cerro, hacer senderos cortos, largos. Y bueno, está muy agradecida, les manda muchos saludos. Y bueno, qué bonito, ¿no? Escuchar esto, porque también la pandemia pues sacó a muchas personas de sus casillas, ¿no? Y era difícil con esto que hemos platicado, que luego encasillamos deporte o actividad física como algo en el que hay que comprar, salir, ir a una instalación y etcétera, cuando no necesariamente es así. Entonces tuvimos que readaptar esa mentalidad, muchos de nosotros. Pues muchas gracias, Karma, y qué bonito que le echen porras, Sí, a la entrenadora. No, es que Cari, en serio. Me da pena, ¿le? No. No, pues mira, yo por ejemplo, cuando va alguien nuevo, o ama el senderismo o lo odia, según la persona que lo lleve, porque a veces hay personas que pues, se les da la onda, yo no sé, y llevan a alguien nuevo y hacer algo así como que bien extremo o muy largo y dices, caray, pues como que no estaba preparado, y como dices tú, sufrió, en vez de gozarlo, sufrió y dijo, ya, o sea, hay esas personas que dicen, ya no vuelo, pero pues hay que tener ahí ya como consideración y tener como ya la experiencia de saber hasta dónde puedes o hasta dónde puede la persona, ¿qué más? Pues
o sea, también para ir al senderismo tienes que tener, por ejemplo, los zapatos adecuados. Si vas con unos zapatos lisos y pues vas a ir con tu pie, te va a estar doliendo. Ya cuando vas tú ya agarrando experiencia, ya vas, dices, no, pues tengo que llevar unos zapatos bien de suela gruesa, pues tu hidratación, tus bastones que te ayudan mucho a soportar lo que es el peso de la rodilla. Todo eso también influye en si disfrutas o no. Ujú. Entonces son cosas que ahí tiene que tener uno presente. También, por ejemplo, ahora en este tiempo de calor extremo, o sea, tienes que ir súper hidratado antes de ir al cerro, o sea, tienes que tomar electrolitos para que vayas preparado tu cuerpo a lo que lo vas a someter, que es o sea, es una actividad intensa y con el calor, entonces tienes que tomar en cuenta todo eso también. Muy bien, pues ya que estamos adentrándonos, bueno, aquí Salvador, de Daniel Silvadoray, dice que sus respetos para Cari es como la senderista zen, así la wow. Siempre está viendo que todos estén bien, motiva a todo el equipo. Y hablando de esto, de que ya estamos adentrándonos un poco más en solo hablar de esta actividad, pues en el senderismo. A mí me gustaría que quienes están en la ciudad de Juárez, por el momento, supieran, ya Ale nos mencionó cuál es el grupo, pero en dónde los pueden encontrar en Facebook o en sus redes sociales. Y si puedes repetir, Cari, así lo básico que una persona puede hacer. ¿Por qué lo digo? Porque voy a quemar allá algunos runners, yo creo, pero una vez yo vi una publicación en Facebook de que rodada, bicicletada familiar y niños y triciclos y lo que sea, y pues yo fui con mi bici así viejita y cero pro, pues se me andaba destruyendo en el camino, ahí me tuvieron que empujar todo el rato porque le dan con un ritmo bien fuerte, porque sus bicis son súper de rodada, no sé qué, o sea, era mentira, la verdad. O sea, yo sé que lo hacen chido porque la gente se incorpore, pero pues no estuvo chido que mintieran, o sea, no era nada amigable, no era nada familiar. Y o sea, que sean también sinceras y digan, no, pues la verdad sí consíguete estas botitas o bla, bla, bla. Y únanse, estamos en redes sociales o nos pueden contactar aquí y allá. Pues es que la verdad eso pasa mucho, ¿eh? O sea, de que dices va a ser tranquis y a la hora de la hora... Mal, tachita. Tener consideración con la gente Claro. que va empezando, ¿verdad? Porque todos empezamos así. O sea, yo también cuando fui a Don Rayo la primera vez me dijeron que iba a ser tranquis y pues no, nada tranquis y yo creyéndome todo lo que decían ahí en el post, que pongan, sí cierto, que pongan que no va a ser tranquis y pues te digo, con el calzado adecuado, la ropa adecuada, hidratarte bien, ir ya ahí poco a poco, te digo, ya vas agarrando experiencia, tú ya vas a saber, vas a decir, esto me funciona, los bastoncitos, esto no me funciona. Tú vas a irte dando cuenta y vas a ir agarrando tu ritmo, poco a poco te vas a sorprender de lo que tú puedes hacer, porque no sabes lo que puedes hacer hasta que empiezas y dices, ya puedo hacer esto y puedo hacer más y le puedo dar otro tiempo extra y te sorprendes hasta que llega un momento, como dice Ale, que agarras pues tu confianza, agarras autoconfianza Sí. y saludos ahí para Daniel y para que él sí es un pro, yo no. Él es el mero también, ahí voy a decir de su grupo para los que se quieran unir también ahí en El Paso, Texas. Tengo bastantes compañeros muy buenos y él tiene su grupo también y van de todas las personas y hace recorridos para principiantes también, hace de todo. Se llama Walking Planet Heart con Daniel Salvadoray. Diría Solecito, un saludo a Solecito, le dice Salvatori. Salvatore. Pero él también tiene un grupo muy, muy padre. Y te digo, hay bastantes grupos que te pueden ayudar en esto, empezar. Y vas a ver que lo vas a disfrutar.
Sí. Muy bien, pues ahí lo tienen, pueden buscarlos en sus redes sociales. Y bueno, como también retomando un poco lo que, como nuestro nicho, lo que nos corresponde a Ale y a mí, que ya está entre los dos, pero si usted hizo como este match, logró esta empatía con Ale de que ella tiene ese conocimiento y ese amor por la actividad física, pero además es enfermera y además le puede acompañar en su proceso psicoterapéutico. Y bueno, Ale, ¿dónde te pudieran contactar personas que estén interesadas en que tú les acompañes en su proceso psicoterapéutico? Bueno, me gustaría compartir mi teléfono para WhatsApp, Ujú. número de teléfono. Este es el 277-3605. Ahí podemos agendar terapias. Y para cuestiones deportivas de senderismo, pues está la página de Senderistas de Juárez, está la página también de Aferrados de Ciudad Juárez, también es de senderistas, ahí podemos dar información. Y muy importante que si les gusta este deporte, pues también que como todo, ¿no? Con su debida pausa, con su debido respeto. Ahorita hay mucha fauna en la sierra, hay que tener protección también, no hay que confiarnos. Hablo por las víboras y todo, ¿verdad? Hay que usar el equipo adecuado, víboreras y el zapato claro, que es muy importante también para esta actividad, porque si no, pues se puede lesionar. Y pues cuestiones de psicoterapeuta, estoy trabajando una página, pronto se las compartiré y se las haré llegar con Marisol, una página especial en Facebook, pero por lo pronto está el número de WhatsApp. Muy bien, pues ahí lo tienen, porque como a veces les repetimos, ¿no? Luego les hablamos de arteterapia, de musicoterapia, de terapia alternativa, de hipnosis, entonces el punto es que si usted está una persona interesada en cuidarse integralmente, física, mental, emocional, y ya está en proceso de decidir, ya necesito ir a terapia. Y esto le gustó porque además está enfocado, o es una especialista que tiene conocimiento en lo que a usted le gusta, que son los deportes, pues ahí tiene, ¿no? Ale es una persona muy preparada, muy empática y que le va a acompañar gustoso y gustosa en este proceso. Y pues, chicas, no sé si ya acercándonos al cierre de la transmisión, ustedes quisieran agregar algo sobre el tema del día de hoy. Pues nada más que deciden ir al cerro ahorita en este tiempo de calor, que se hidraten bien, por favor. Y como dice Ale, que se cuide porque sí hay mucha fauna y que usen vivoreras y pues el calor está fuerte. Y pues muchas gracias por la invitación, de verdad. Me siento muy contenta. Y mi primera entrevista y la verdad pues sí estaba un poco nerviosa. Y saludos para todos mis compañeros. Hay muchas personas que respeto, admiro y entre ellos está aquí mi compañera Ale. Gracias, Ale, por invitarme, ¿verdad? Y muchas gracias. Es todo. No, Marisol, muchas gracias también. no, hombre, muchas gracias a ti, Karen. Y siempre pasa, ¿verdad, Ale? Que, ay, no, qué nervios, es mucho tiempo y cuando ya voltean ya se está acabando y es de, ay, tenía que decir tantas cosas, pero bueno, así pasa, Cari, y eso pues da pauta a que aquí el espacio se queda abierto para cuando ustedes quieran volver, pues los esperamos. Ale, adelante. No, pues nada más te quería decir, Marisol, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Gracias, Cari, por asistir y por participar también, Cari, y darnos toda esta información del senderismo y las vivencias que has tenido con el senderismo. Por último, también quisiera darle las gracias a
a la audiencia que hay, Marisol, y a los que nos lleguen a ver posterior a esta grabación en vivo, y sobre todo a nuestra ciudad Juárez y El Paso, ¿no? Que se adentren y si ya realizan actividad física, pues que perduren, en dado caso que en ocasiones haya necesidad de cambiar, porque que se animen a cambiar también de actividades físicas y que experimenten otras cosas. Es muy lindo, lo he vivido, he podido hacer diferentes deportes, es muy recomendable y puedo ver en los senderistas, una manera de visualizar la vida diferente, con mayor, ¿cómo te puedo decir, Marisol? Con esa significancia real de la vida, ¿no? Cuando aprendes a apreciar hasta el simple hecho de que sale el sol o cuando se mete el sol y sale la luna, o sea, el simple hecho de poder apreciar la simplicidad de la vida, llega puedo decir, a un nivel lógico para los psicólogos espiritual, ¿sí? Ya habla de algo más espiritual. Entonces, lo he visto en la mayoría de los senderistas, ese gusto por la simplicidad de la vida y el simple hecho por existir, y estar aquí, ¿verdad? A todos que se animen, a realizar y encuentren su camino, y empezar por 10, 15 minutos les va a ayudar. Si traen a un estorbo, a algo mental, a un pensamiento intrusivo, hay que moverlo y ese se mueve físicamente la mayoría de las veces, ¿sí? Pues muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, nuestras invitadas del día de hoy, por esta valiosa información. Y bueno, pues ya para cerrar, les recuerdo que nuestra siguiente transmisión, la terapeuta Denise Barraza, nos permitirá hablar de prostitución. Que pasen muy buenas noches y les esperamos en la próxima transmisión. Hasta luego, bye bye. Bye bye, saludos a todos los compañeros. Bye bye. Bye bye, Solecito. Nos vemos, bye bye. Gracias, Ale. Bye bye. Bye bye, Cari.